Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, hermanos. Libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8. Ayer estuvimos hablando acerca de Dios es fiel, hermanos. Y eso, hermanos, debe impactar nuestra vida para también ser fieles nosotros. Hermanos, es la respuesta que Dios espera de nosotros por la fidelidad que Él tiene para nosotros. Y hemos visto, hermanos, que la salvación que Dios nos ha dado es porque Él ha hecho todo, hermanos, lo posible, y Él ha hecho todo lo que es necesario para nuestra salvación. Si Él no interviene, hermanos, nosotros no seríamos salvos. Pero Él intervino. En la historia de nuestra salvación fue marcada por la fidelidad de nuestro Dios. Entonces, esta mañana, hermanos, ahí en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, hermanos, nos habla de lo que Daniel hizo, hermanos, en la plena edad de la juventud. Y qué mejor edad, hermanos, para poder encontrar al Señor que siendo joven. Yo creo que es una de las cosas más especiales que podemos tener, haber llegado a los pies de Cristo siendo jóvenes. Pero también, hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque Dios espera que desde que le encontramos seamos fieles. Desde que le encontramos, desde que Él llegó a nuestra vida y lo vimos por primera vez obrando en nuestra vida, Él, hermanos, está esperando que nosotros seamos fieles. Desde ahí hasta terminar nuestros días sobre esta tierra. Entonces, vamos a dar lectura, hermanos. Dice todos juntos: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y nos preguntamos dónde nació esa idea de Daniel. ¿Dónde es que él, hermanos, comenzó? ¿Acaso sería en el momento en que le ofrecieron la comida? ¿Acaso la propuesta de él, hermanos, comenzó cuando le pusieron delante de él todos los manjares del rey? ¿Sería que en ese punto, hermanos, Dios estaba siendo honrado apenas? ¿O algo atrás había pasado? Tenemos que remontarnos, hermanos, a un poco de la historia. Quiero que veamos, hermanos, por favor, en Daniel capítulo 1, y vamos a dar lectura, hermanos, un poquito atrás, ¿verdad? Versículo 1 en adelante, hermanos. Y ahí en capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos habla de la historia, hermanos, de Daniel. Y nos habla de cómo es que él llegó a Babilonia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Escuche que la situación que están viviendo, hermanos, es que la ciudad fue sitiada. Y ahora, hermanos, pronto iban a introducirse a la ciudad, iban a devastar la ciudad y iban a ser transportados, llevados. Todos los tesoros de la casa de Dios iban a ser llevados a otro lugar, pero no solamente los tesoros. Dice la Escritura que Dios había traído juicio sobre la nación de Israel, hermanos. Dice, y el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, entregó, hermanos, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Escuchen, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia,
de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces aquí encontramos la condición en la que ellos estaban, hermanos. Habían sido trasladados, transportados de su tierra. En la tierra de ellos, hermanos, todo el tiempo se enseñaba la palabra de Dios. Había gente responsable ahí. Había padres responsables enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Hermanos, creo que también hubo muchas familias que no lo hicieron. El juicio de Dios vino sobre Israel y ellos pagaron las consecuencias. Los hijos, los más pequeños, fueron trasladados, fueron transportados. Eran jóvenes, hermanos. Probablemente eran jóvenes muy pequeños para poder ser enseñados e instruidos. Ahora, Daniel, dice la escritura, que de entre todos estos muchachos, ¿verdad? Estaba Daniel, estaba Misael, Ananías y Azarías. Y estos muchachos habían sido transportados, hermanos, a Babilonia. Babilonia, encontramos que Babilonia, la palabra Babel, hermanos, indica confusión. Entonces, dentro de lo que es Babilonia, hermanos, había confusión en todas las áreas, religiosamente también. Todas las naciones que habían sido conquistadas habían sido llevadas a esos lugares, y entonces había un montón de creencias por todos lados, hermanos. Entre ellas, bueno, los judíos que habían sido trasladados a aquel lugar, hermanos. Daniel era uno de los muchachos que estaban ahí. Pero, ¿qué es lo que no falló en la vida de él? Daniel era un gran hombre, hermanos. Pero no exaltamos la grandeza de Daniel por ser Daniel, sino por lo que él hizo, hermanos, que impactó la vida de él. Quiero que piense en la responsabilidad que usted tiene con sus hijos, en la responsabilidad que tenemos con nuestros pequeños de enseñarles constantemente la palabra de Dios, hermanos. Daniel tenía seguro padres que le enseñaron siendo pequeños. Ahora, habían sido dejados atrás, ahora habían sido puestos, hermanos, en un lugar desconocido para ellos, en lo que han recorrido el camino. Quién sabe cuántos pensamientos llegaban a su mente. Daniel conocía la escritura. Daniel entendía la palabra de Dios. Quiere decir que hubo papás que estuvieron, hermanos, involucrados ahí para que ellos llegasen a ser fieles. Mire, si hay padres fieles, hay probabilidad grande de que los hijos sean fieles. Si hay padres infieles, entonces habrá probabilidad grande de que los hijos sean infieles. Recae sobre nosotros la responsabilidad de nuestros hijos, hermanos. Miramos hacia atrás a nuestro pasado, y el pasado, hermanos, puede enfrentarnos a no tomar la responsabilidad que tenemos. Pero Daniel, dice la escritura, hermanos, en el versículo 6, dice, y entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael a Mesad, y a Azarías a Abednego. Y Daniel propuso, escuche lo que dice el verso 8, propuso en su corazón, ¿no qué, hermanos? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, ir al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es Dios obrando en la vida de Daniel. Pero es un Daniel que ha tomado decisión, hermanos. Ha puesto su corazón donde debe ponerlo. Ha puesto su corazón en un Dios que no le falla. Aun cuando ha sido transportado, alejado de su ciudad, alejado de su familia, alejado de sus creencias, a un mundo, hermanos, en el que hay tanta confusión, hay tanto fracaso. Estoy seguro, hermanos, que Daniel, al llegar a Babilonia y ver todo ese mundo, hermanos, y todas las creencias, probablemente, hermanos, pensaba, ¿cómo me mantendré en este mundo tan perverso?
Cada creyente, hermanos, tiene una gran responsabilidad de mantenerse en este mundo perverso, hermanos. La Biblia dice: salid de medio de esta generación perversa y maligna. Y hermanos, podemos ver que el mundo puede, hermanos, afectar muchas veces la vida de los creyentes, si el creyente deja que su vida vaya detrás del mundo. Daniel, hermanos, tuvo que proponer algo en su corazón, pero algo que no comenzó en ese momento, comenzó mucho más atrás. Cuando estaba pequeño, probablemente como Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre, estoy seguro que el padre de Daniel y juntamente con su madre les enseñaba la palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que el padre da el mandamiento y la madre da la enseñanza. La madre tiene tiempo para poder enseñar a sus hijos e instruirle constantemente, más que el padre. Pero el padre da el mandamiento y entonces la madre se une al mismo propósito y da la enseñanza también. Es un trabajo entre los dos. Es un trabajo para que nuestros hijos, hermanos, permanezcan fieles al Señor, para que podamos ver una generación mejor que la nuestra. Hermanos, no en la misma cadena, no en los mismos fracasos, sino mucho mejor, que podamos ver años más adelante familias más estables que las que hemos visto con nosotros. La Escritura nos habla de Daniel y, hermanos, Daniel tuvo que proponer en su corazón, propuso en su corazón, determinó en su corazón, hermanos, ser fiel a Dios, aun cuando estuviera en una ciudad en la que no le conocían. Escuche, tenía la oportunidad de decir: voy a vivir como yo quiera aquí en Babilonia, voy a hacer lo que yo quiera, voy a comer la comida del rey. Tenía la opción, hermanos, pero no lo hizo. Determinó en su vida no hacerlo. Quiero preguntarle, ¿ha tomado la decisión en su vida de decir: voy a vivir para Dios en medio de este mundo? Mis amigos, mis compañeros de escuela, mis compañeros de trabajo viven su vida, pero yo voy a apartar mi vida para el Señor. Voy a ser diferente, mi familia va a ser diferente, mis hijos van a ser diferentes. Dios va a obrar en mi vida y va a obrar en la vida de mis hijos. Hermanos, no quiera ser como todos los demás. Mire, este mundo corre en un caudal, hermanos, que lleva al fracaso. Usted puede ver la vida de mucha gente alrededor, hermanos, y fracaso tras fracaso en el matrimonio, las familias, los hijos, hermanos, en su relación con Dios. Escuche, pero usted puede ser diferente. Lo único que falta, hermanos, es que recuerde aquello que ha aprendido durante muchos años, la palabra de Dios, y hermanos, que llene su corazón. Mire Proverbios capítulo 23, por favor, versículo 26. Proverbios 23 y versículo 26. Versículo 26. Dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabe? Su corazón necesita ser de Dios. Daniel, antes de proponer, hermanos, cualquier cosa en su vida, le entregó su corazón a Dios. Le dijo: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero que lea, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Esa es la primera responsabilidad que tenemos, hermanos. ¿Cuántos papás hay aquí? Levante su mano los papás. Eso es para usted y para mí. Mire lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo, hermanos. Amarás a Jehová tu Dios con todo. Todo, toda. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué, hermanos? Sobre tu corazón. Esa es mi primera responsabilidad, hermanos. Si queremos ser fieles, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio.
Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos decir, bueno, ya la sé, ya la entiendo, ya la comprendo. No, es vivirla, hermanos. Es tomar la palabra de Dios en serio y decir, de aquí en adelante mi vida va a ser ajustada a los principios de Dios. Dijimos el día de ayer, hermanos, no es que Dios se ajuste a nuestras normas y a nuestros pensamientos. No creemos en nuestra mente un Dios que no es real, hermanos. Vayamos al Dios de la Biblia y, hermanos, ajustémonos a las demandas de Él. ¿Por qué Daniel dijo, no debo contaminarme, hermanos? ¿Sabe por qué dijo, no debo contaminarme? Porque él sabía bien la ley de Dios y sabía que había un solo Dios en los cielos a quien debía de honrarse. Y, hermanos, toda comida que se le servía al rey en algún momento se le ofrecía a los ídolos también. Y Daniel determinó en su corazón no contaminarse porque conocía la ley de Dios, hermano, y la obedeció. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí, hermanos? Darle nuestro corazón. Entrégale tu vida a Él. Hermanos, comienza con este buen principio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué, hermano? Tu corazón. No dice que estarán en tu corazón. Dice, estarán sobre tu corazón, porque entonces cuando están sobre tu corazón, Él puede dirigir tu corazón. Tu guía es Dios. Él es quien dirige, Él es superior a ti. Él es quien gobierna tu corazón y determina qué hacer y qué no hacer. Encárgate bien, hermano, de que Dios está aprobando lo que tú haces. De que Dios está aprobando las decisiones que vas a tomar y que estás tomando. Daniel, hermano, sabe que Dios está de acuerdo porque lo más probable es que sus padres no fallaron en esto de infundir día con día en su corazón la palabra de Dios, aun cuando estaban en una nación con decadencia espiritual, con retardo espiritual. Pero había una familia probablemente ahí, hermanos, que estaba constantemente enseñando la palabra de Dios. Escuche lo que dice ahí, verso 7, la responsabilidad, y la repetirás a tus hijos. Qué hermosa responsabilidad, qué hermosa cercanía. No pierda la oportunidad, hermanos, de cuando vaya con su hijo. Mire, yo tengo una gran dicha, yo le puedo decir, tengo una gran dicha. Paso tiempo con mi hijo. Lo llevo en la mañana a la escuela. 6 de la mañana estamos recorriendo el camino hacia su escuela. 6:30 quiere llegar. Y le abren a las 6:30 más o menos. 7 ya deben de estar adentro. Pero aprovecho nuestra plática que vamos ahí. Un rato, un camino, hermano, recorrido. Tengo la dicha de llevarlo y tengo la dicha de en la tarde volver a buscarlo. Los trabajos que en algún momento realizo, hermanos, los realizo durante el tiempo que no voy por ellos, pero mi prioridad es ir a dejarlos e ir a traerlos. Y mientras vamos en camino, y aún con mi pequeñita también, vamos en camino, vamos platicando, conversando, hermanos, vamos pasando tiempo. Hay que aprovechar cada momento para enseñarles la palabra de Dios, para que sepan que deben ser fieles a su Dios. Le he dicho a mi hijo, y hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, sé fiel con tu esposa un día. Y a la más grandecita hablamos acerca de ciertas cosas y le digo, cuando crezcas, tengas a tus hijos, tú vas a enseñar. Y hermanos, porque son pequeños, pero logran entender lo que es familia. Y tenemos que enseñarles los principios de Dios, repetírselas constantemente. Dice aquí, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primer responsable soy yo como padre, es usted como padre. Después dice la escritura, el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu ¿qué? En tu casa. Estando en tu casa. Aprovecha los tiempos que llegas.
hacia tu casa, ¿verdad? Y llegas del trabajo y llegas ahí a casa y te sientas ahí y de pronto se acercan tus hijos. Comienza a enseñarles la palabra de Dios. Que sé que vienes cansado, pero es tu responsabilidad. Si quieres la generación siguiente que sea fiel, entonces tendrás que ser fiel a Dios en lo que Dios te manda que debes de hacer con tus hijos. Repetírselas día a día, hermanos. Muchas veces hablamos de tantas cosas, pero nos olvidamos de la ley de nuestro Dios. Dice el versículo 7, hermanos. Dice, y andando, ¿por qué? Por el camino. Al acostarte, cuando te levantes. ¿Sabe? Le dice, presta toda la atención a tus hijos. Hermanos, ¿sabe cuál es el ministerio primero que tenemos? No es la iglesia. El primer ministerio que tiene el pastor aquí no es la iglesia, hermano. El primer ministerio que tiene es su familia. Porque si su familia está con él, entonces va a tener ministerio. Pero si su familia no está con él, el ministerio se termina. Ocúpese de su familia. El ministerio más grande no es otra gente. Nos desentendemos porque tenemos empresas tan grandes que realizar, pero nos desentendemos de los que están ahí a nuestro lado. Al cuidado. Pase tiempo con ellos. Aproveche el tiempo. Dedique el tiempo. Dice al levantarte, al acostarte. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, es así como Dios quería impactar el corazón de los hijos, porque había padres responsables. Hermanos, tenemos que determinar nosotros primero como padres ser responsables delante de Dios y ser fieles. Y entonces, hermanos, tendremos una pequeña probabilidad de que nuestros hijos tengan la gran oportunidad de ser fieles al Señor. ¿Sabe? Hay grande galardón en ser fiel, hermanos. Dios se agrada y Dios pone en alto. Mire, Daniel, hermanos, estaba ahí. Juan capítulo 14, versículo 15. Vaya conmigo ahí, por favor. Juan capítulo 14 y el versículo 15, por favor, hermanos. Juan 14, versículo 15. Mire lo que dice. Dios, si me amáis, guardad, ¿qué, hermanos? Mis mandamientos. La muestra de cuánto amas a Dios no es como dices, cuánto te amo, Señor. Oh, mi corazón siente por ti. No son palabras. Dios quiere que le obedezcas. Cuando tú le obedeces, estás diciéndole a Dios, Dios, te amo. Te amo, tu palabra me importa. Hermanos, ¿qué más deleite tenemos que cuando un hijo es obediente a lo que mandamos? Eso es lo que necesitamos, que sea obediente. Dios espera obediencia de ti. No palabras, dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios espera, hermanos, obediencia antes que todo. Eso es fe. La fe no es decir, creo en un Dios en el cielo que existe y después vivir a nuestra manera la vida que debemos vivir a la manera de Dios. Hermanos, necesitamos entender cuán grande es nuestro Dios y cuán amoroso Él es, hermanos. Y entonces entregarnos a su voluntad, que es agradable y perfecta, dice Romanos 12. Hermanos, tú y yo podemos comprobar lo que Dios es si tan solo entregáramos nuestro corazón a Él y le dedicáramos tiempo a obedecerle plenamente, hermanos. Y para esto tendremos que entender el plan de Dios. Las circunstancias de Daniel no fueron, hermanos, las mejores. Un reino que no era su reino, un pueblo que no era su pueblo, con creencias que no eran sus creencias, pero se mantuvo firme al Señor, hermanos.
Se mantuvo firme porque desde pequeño estaba arraigado donde debía de estar arraigado. Necesitamos, hermanos, hombres justos y mujeres justas, como las palmeras que ponen sus raíces profundamente, hermanos, y aunque vienen los vientos recios como Babilonia, de contaminación, de invitación a la contaminación, un día ellos determinan, no más, yo no quiero vivir esa vida. Y qué deleite vas a tener cuando uno de tus hijos o de tus nietos lleguen y digan, yo voy a vivir para Dios y voy a honrar a mi Dios y voy a ser fiel a mi Dios. Qué deleite vamos a tener, hermanos. Quiero que vaya, hermanos, por favor, al libro de Romanos, un poquito ahí adelante. El libro de Romanos, hermanos, nos habla de la permanencia en nuestro Dios. Una de las cosas que tenemos que realizar, hermanos, como creyentes, es que tenemos que saber dónde tenemos que poner nuestra fe. Nuestra fe debe ser puesta en un lugar. Muchas veces, hermanos, ponemos nuestra fe donde no nos ha pedido el Señor que la pongamos. Nos ha dado, hermanos, la oportunidad, en verdad, en Romanos capítulo 15, versículo 13, por favor. Nos ha dado la oportunidad de poner nuestra fe donde debemos ponerla. Quiero preguntarle, cuando tienes ganas, ¿qué haces? Y cuando no las tienes, ¿qué haces? A pesar de que no tengas ganas, haces lo que debes de hacer. Hay quienes en la mañana se levantan y dicen, voy a trabajar. Van desganados completamente. Ahí van. Pues ya, ¿qué? Tengo que ir a trabajar. ¿Pero por qué va, hermano? Porque es, ¿qué? Responsable. Por responsabilidad. Tenemos que levantarnos temprano, tenemos que ir por responsabilidad. La escuela, llega el momento de la escuela y los que son responsables dicen, tengo que ser responsable. Y es responsable con su escuela, con su trabajo, o con cualquier área que usted quiera ser responsable, ¿verdad? Lo hace por responsabilidad. ¿Tenga ganas o no qué? ¿O no tenga ganas? Hermanos, mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de qué? Esperanza, os llene de todo, ¿qué, hermanos? Gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que vea el orden que encontramos aquí. Y el Dios de esperanza os llene de qué? ¿De qué? Todo gozo. Ahora, si usted ve el orden aquí, dice, os llene de todo gozo. Quiere decir que Dios llena de todo gozo. Ese es su deseo de Dios. Pero escuche, dice ahí, y paz, gozo y paz. Y después dice, en el creer. Ahora, usted tiene una Biblia y todos los días está a disposición de usted para leerla todos los días y amarla y cuidar de obedecer para que todo le vaya bien y prospere en gran manera. Tiene la Biblia todos los días. Usted puede menospreciarla y nunca leerla. Llegar el domingo y hacer que está haciendo algo, pero realmente no hizo nada en toda la semana. Debemos ser conscientes de eso, hermanos. Tenga o no tenga ganas, voy a tener que aplicar, hermanos, la palabra de Dios en mi vida. Ahora, ¿sabe que muchos cristianos están basando su vida así? Y así quieren ser fieles. Vamos, ¿usted ha visto balones de fútbol americano? ¿Sí? Son como un óvalo, ¿verdad? Es un óvalo. Usted trata de tirar ese balón
Y dígame, si yo tirara un balón aquí, hermanos, de fútbol americano, ¿para dónde iría? ¿Para allá, para allá, para allá o para allá? ¿Para dónde? Si yo lo tiro, usted dijo, hermano, cualquier lado. Bueno, ese balón de fútbol americano vamos a ponerle sus sentimientos. Usted no sabe para dónde va a volar sus sentimientos y sus emociones. Sus emociones son bien inestables, hermanos. ¿Sabe? Si hoy en día le dijeran, ¿sabe qué? Se acaba de ganar $1 millón. Grita, ¿no es cierto? Feliz, contento, wow, la sonrisa. Tu familia venía de camino y todos murieron. En ese mismo instante, tu sonrisa cambiaría. Tu esposa, tus hijos y tus padres. Tus sentimientos irían de un lado al otro lado. Por eso, hermanos, no podemos basar nuestra fe en los sentimientos. No podemos decir, es que hoy no tengo ganas de hacerlo. Hoy no tengo ganas de, no sé qué me está pasando emocionalmente, no me siento bien. No quiero hacerlo, no quiero ir. Hoy no quiero leer la Biblia, hoy no quiero orar, hoy no me siento bien, hoy no quiero hablar con los hermanos, hoy no me quiero reunir. Hoy no quiero, hoy no lo deseo. Hermanos, cuando tus sentimientos ganan, tú no sabes tus sentimientos dónde te van a llevar. Vea el orden de Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Hermanos, la fe debe dirigir nuestras vidas, pero la fe debe ser, hermanos, dirigida por la palabra de Dios. Quiero que usted ponga, hermanos, su fe en lo que Dios dice. Miren, nunca Dios va a cambiar. Dios te ha dicho que eres salvo en el momento que recibiste a Cristo, y hasta el momento en que tú partas de esta tierra, Él te seguirá diciendo que eres salvo, hermano. Pero sabe una cosa, Él, hermanos, quiere que pongas tu fe en lo que Él dice y obedezcas lo que Él dice. Él no va a cambiar y Él no falla, hermanos. Mire, lo hemos comprobado. Alguien se acerca a una persona para querer agredirla y golpearla o maltratarla, y comienza vociferando en sus palabras, y cuando esa persona aplica la palabra de Dios y dice la respuesta blanda quita la ira, y le dice, tranquilo, yo no tengo nada contra ti. Mire, aquel empieza a bajar la guardia, hasta que baja todo, hermanos, y ese furor que estaba todo lo que daba y lo iba a golpear, esa persona baja y al final dice, discúlpame, me exasperé, es que me dijeron esto y aquello. Pero sabe, hermanos, dice que la respuesta áspera hace subir, ¿qué? El furor. Dios no falla. Aplique la escritura en los momentos que tenga crisis, problemas, dificultades. Tome la palabra de Dios, ponga su fe en la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando usted ponga su fe en la palabra de Dios, entonces va a ocurrir esto. Dice la Biblia, Dios llenará de todo gozo y paz, porque su fe está basada en lo que Dios dice, en el que, hermanos, creer. Entonces, su vida tiene que tener un lugar, hermanos. Su fe debe estar situada en la palabra de Dios, y sus sentimientos se van a mover donde Dios quiere. No puede poner su fe sobre sus sentimientos, porque lo van a llevar fuera de Dios, lejos de Dios. Es que mira cómo me sentí, no me saludaron, no me hablaron, andan hablando de mí, andan diciendo tal y tal cosa. Y de pronto su corazón comienza a apartarse de Dios, sus sentimientos comienzan a gobernar y ya quiere dejar todas las cosas para no vivir para Dios y no ser fiel. ¿Sabe? Un día vamos a tener un premio por la fidelidad, hermanos, y nos los perderemos simplemente porque fuimos demasiado emocionales. Tenemos, hermanos, que entender que hay que entregar nuestra voluntad y nuestras emociones a la palabra de nuestro Dios. Cuánto gozo siento, hermanos. Mire,
cuando hemos caído en pecado en nuestra vida y le hemos dicho perdóname Señor, y hemos derramado nuestras lágrimas y nuestro corazón se ha derribado delante de Dios porque le hemos fallado, hemos sentido en nuestro corazón, le hemos fallado, hermanos. Y cuando Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese día que determinamos apartarnos del pecado, comienza la misericordia de Dios a levantarnos, hermano. Nos sentimos mucho mejor porque le hemos creído a Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay maldad que Dios no pueda limpiar. Cuando tú le crees a Dios, vuelve el gozo a tu corazón. Hermanos, cuando creemos en un Dios que todo lo puede, Daniel, hermanos, le dio su corazón a Dios cuando él determinó decirle al jefe de los eunucos, permite que no comamos, no nos hagas contaminarnos de esta comida, de la porción del rey. Hermanos, le dio el lugar a Dios, le dio el lugar a su palabra, la superioridad. Dios, hermanos, es preeminente. Eso quiere decir que Él tiene el lugar más excelente en nuestra vida, hermano. Tenemos que llegar al punto de decirle a Dios, mis decisiones van a estar basadas en lo que tú dices, no en lo que yo pienso ni en lo que yo siento, sino en lo que tú dices. Ayer leíamos un pasaje, honroso sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, hermanos. Y tenemos que entender que el matrimonio para Dios es honroso y quiere que tengamos el mismo concepto, que sea honroso, que nuestra esposa esté confiada en nosotros, que el esposo esté confiado en la esposa, de que no va a haber falla alguna. Determínelo en su corazón, de no contaminarse con este mundo tan perverso, hermanos. Este mundo nos puede llevar al fracaso. Daniel, hermanos, creó una vida disciplinada. Tenemos que empezar con la disciplina, hermanos. Mire lo que dice ahí en el libro de Efesios capítulo 1, hermanos, por favor. Capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Miren lo que le dice a los padres. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿qué, hermanos? En disciplina. En disciplina y amonestación de ¿qué, hermanos? Del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe? Daniel comenzó una vida disciplinada. Tomó, hermanos, los principios de Dios, los aplicó a su vida. Le importaron. Sus padres probablemente le decían, mira, debes hacer así, debes hacer como Dios quiere. Debes tomar esta decisión. Daniel, nunca vayas a probar algo que está entregado a los ídolos. Ten cuidado de eso. Y hermanos, en el amor hacia sus hijos, ¿verdad? Estos padres hicieron todo lo posible. Prepararon el corazón de Daniel, hermanos. Desde pequeño, hermanos, fue disciplinado, seguro en las cosas del Señor. Se pudo ver, hermanos, al paso de los años. ¿Sabe? Una vida disciplinada forja un carácter, hermanos, sólido, firme. Preparado, hermanos, formado para las decisiones importantes de la vida. Creó convicciones, hermanos, basadas en la palabra de Dios. No eran ideas de él. Hace poco yo platicaba con alguien y me decía, pastor, ¿puede hacer esto? Y me dijo una cosa, hermano. Y yo dije, ¿por qué quiere que lo haga? Dijo, es que yo pienso que si hacemos esto, es que estoy teniendo problemas con un vecino, me avienta cosas
y empezó, ¿verdad? Y dijo, si usted ora por esto. Y hermanos, yo le dije a la hermana, ¿usted está segura que Dios le manda a hacer esto? ¿Y usted me está pidiendo que haga? Porque a veces son ideas, hermanos. A veces son pensamientos. Es que yo creo que si hacemos esto, y me decía, hermanos, de ungir la casa con aceite. Dije, tiene que tomar la palabra de Dios y saber si Dios está aprobando esto o simplemente es una idea de usted. Porque si simplemente estamos tomando como un amuleto, ¿verdad? Aquellas cosas y decir, bueno, esto creo que puede suceder y como que va a haber protección en mi casa si yo hago esto. Pero ¿dónde la escritura de Dios, hermanos, nos manda a hacer eso? Entonces, tener una idea equivocada, hermanos, nos puede llevar a decisiones equivocadas. No era una idea de Daniel no contaminarse de la comida de la porción del rey. No, él sabía lo que la palabra de Dios decía y cuando se enfrentó a la decisión, él ya estaba determinado y propuso en su corazón no contaminarse. La Biblia nos habla de que si está alguno enfermo, dice, unjan con aceite y hermanos, pero la Biblia no nos manda de ungir la casa con aceite. ¿Dónde encontramos eso, hermanos? Pero constantemente la gente se hace ideas, se hace pensamientos y dice, es que esto debe de ser así porque yo creo y yo pienso que es así. No, vayamos a la palabra de Dios y confirmemos que lo que vamos a hacer, hermanos, en cualquier área de la vida, sea aprobado por Dios. Crea convicciones, hermanos, viva una vida disciplinada, formando, hermanos, el carácter sólido, que cuando llegue el tiempo de tomar decisiones, usted no le va a temblar la mano, usted va a tomar decisiones en su vida. ¿Recuerda usted a José cuando estaba frente a la mujer de Potifar, hermanos? ¿Recuerda usted? ¿Qué hizo José? Salió corriendo, huyó, hermanos, de casa. Hermanos, no importa cómo salga, José determinó en su corazón no ofender al Dios, hermanos, aun cuando tenía la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque consideraba a Dios más alto que él, hermanos. Creó una convicción de preeminencia, hermanos, de Cristo, de Dios sobre la vida de él. Por eso dijo, ¿cómo he de hacer este grande mal y pecaría contra mi Dios? Vamos, tenemos que entender que hay que crear convicciones. No contaminar era deshonrar, volverse inmundo, manchar, profanar. Dios se agradó de Daniel, hermanos, porque Dios se agrada de hombres y mujeres que toman la palabra de Dios en serio y la aplican en su vida personalmente. Mire lo que dice la escritura, hermanos. En Daniel, vaya usted a Daniel, por favor. Dice que agradó, hermanos, al príncipe de los eunucos, agradó, hermanos, la propuesta que le hizo Daniel, porque Dios, hermanos, estaba interviniendo ahí. Escuche lo que dice ahí. Y verso 9, 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena ¿qué? Voluntad con el jefe de los eunucos. Quiere decir que Dios estaba aprobando la decisión de ¿qué? De Daniel. Y lo estaba poniendo en un punto, hermanos, en el que iba a ser una bendición. El jefe de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto,
Probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, ¿qué hizo Dios? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ve a Dios aprobando, hermanos. Ve la decisión de Daniel, hermanos, en su vida de ser fiel en las circunstancias que fuera. El cambio de ciudad no nos tiene que relajar, hermanos, en vivir la vida que queramos. El cambio de personas con las que nos relacionamos no tiene que cambiar, hermanos, quiénes somos. Somos hijos de Dios, siervos de Dios, donde quiera que estemos, hermanos, y debemos ser reconocidos como eso, en donde quiera que estemos. Sea que estemos aquí o en otra ciudad, con esta gente o con otra gente, hermanos. Daniel, hermanos, propuso en su corazón, porque había determinado, hermanos, disciplinar su vida desde pequeño, y el carácter era un carácter sólido, hermanos. Que toda confusión que había alrededor de él no influyó en el carácter de él. Pregunto, ¿cuánto influye en tus amigos? Cuando estás con ellos, ¿cambias? ¿Tus sentimientos cambian? ¿Qué sucede, hermano, contigo cuando ya no estás con los amigos o los hermanos de la iglesia? Que tienes que vivir la vida cristiana allá afuera. ¿Tu vida cambia? Hermanos, y cuando tenemos deseos, el anhelo de nuestro corazón, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, la pregunta es, tenemos que entender algo, hermanos, tenemos que entender algo. Dios debe ser la primera persona en mi vida de más importancia, en donde quiera que yo estoy, para tomar, hermanos, decisiones claras que al mundo reflejarán cosas hermosas. Mire capítulo 6, quiero que vea usted ahí. Daniel no solamente fue impacto para la vida hermanos, del príncipe de los eunucos. Capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey, ahora hablamos del rey, hermanos. Un rey que encontramos aquí, dice, trajeron a Daniel y le echaron en el foso ¿de quién? De los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué, hermanos? Él te libre. Su vida dio a conocer al Dios que él tenía. Porque entendió algo, hermanos, ser fiel impacta la vida de otros. Les dije, hermanos, la gente se va a burlar de ti. ¿De quién no se ha burlado, hermano? Se burla cuando comienzas a vivir la vida cristiana en serio. Cuando ya no te quieres relacionar con esos cuentos groseros, y cuando ya no dices malas palabras y te alejas y comienzas a hacer cambios y la diferencia, y la gente comienza a burlarse de ti. Hermano, soporta esa burla. Si hicieron esto, hermanos, a Cristo, la rama, hermanos, verde, ¿verdad? El árbol verde, ¿cuánto a las ramas secas no harán, hermanos? Si menospreciaron a Cristo y lo llevaron hasta la cruz, no esperes, hermanos, que tu vida sea, todos deben de darme like en mi vida. No, hermanos, no todos te van a aplaudir. No, por vivir la vida cristiana de este mundo, no te van a decir qué bueno que ha mejorado. No, yo sé que un día vas a caer otra vez. Eso es lo que vas a escuchar. Pero entiende algo. Si soportas y aguantas, Daniel entendió algo. Llegó al límite, hermano. Lo aventaron a un foso de los leones hambrientos, hermano. ¿Y sabe qué?
Estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias que fueran por la fe que él tenía. Pero después de eso hubo gran gozo. Vio la mano de Dios liberando, hermanos, la vida de él. Un Dios que aprueba lo que hacemos es un Dios que estará al cuidado de usted y al cuidado mío en los momentos más difíciles. ¿Sabe, hermanos? Un poquito adelante, mire lo que pasó. El versículo 17: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno. Hermanos, Daniel era apreciado por su rey, era amado por su rey. Dice la Biblia que hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres, hermanos, cuando haces lo recto, cuando la ley de Dios está en tu corazón. Ve el verso 18: luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vivió en integridad, fue fiel a Dios, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo libró. Un día la gente te va a respetar por quién eres, hermano. No sigas el mismo camino que ellos. Y un día desde lejos te van a decir: la verdad, yo pensé que tú no estabas en serio, pero ahora veo que estás en serio. Mire, un servidor se convirtió a los 17 años. Estaba yo trabajando con un hombre, hermanos, que vendía libros. Yo vendía libros. Y recuerdo que en los primeros años de cristiano yo no entendía muchas cosas, pero me regalaron un Nuevo Testamento y yo me llevaba mi Nuevo Testamento todos los días, y lo estaba leyendo. Y yo quedaba maravillado, hermanos, con los evangelios. Quedé maravillado. Yo dije: mi Señor, qué gran poder tiene. Y hermanos, seguía yo leyendo. Y yo recuerdo cuando estaba así el stand de libros, y ahí en el hospital, en el Seguro Social, hermanos, en las clínicas, ahí estaba yo sentadito esperando a los clientes, y como había cierta hora en la que nosotros les vendíamos a las enfermeras, doctores, y había cierta hora en la que no pasaban porque ya todos estaban en sus tareas, ¿verdad? En su trabajo. Pero cuando eran cambios de turno, ahí es donde aprovechábamos y vendíamos. Pero cuando no había nada que hacer, yo me ponía a leer la Escritura, a tratar de llenar mi corazón. Yo deseaba, había un deseo como un niño recién nacido. Eso lo comprobé, hermanos, en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Llegaba y me decía, por atrás, llegaba así, ¡pa!, me pegaba acá. Jovencito de 17 años. Paz, me pegaba, dice: se te va a secar el cerebro, así me decía. Y él me vio, y le dije, le pedí permiso para un campamento de jóvenes. Le dije: quiero ir a un campamento de jóvenes, quiero que me des permiso unos días. Pero le avisé más o menos como unos 15 días antes, y dijo: no vas a poder, porque tú eres quien cobras y no vas a poder, tienes que cobrarme. Y yo dije: por responsabilidad que tengo contigo, voy a hacerlo, pero el próximo año sí voy a ir al campamento, le dije. Y pensó que no iba a llegar el próximo año. Llegó el próximo año del campamento, hermanos. Y entonces le dije: pues ya llegó la hora de ir al campamento. Y me dijo: pues no vas a ir, así me dijo.
Y yo le dije, pero te dije desde hace un año que iba a ir a este campamento. Ya tenías que haber buscado a alguien para que fuera a cobrar, ¿verdad? Y entonces yo estaría libre. Y me dijo, pues no vas a ir. Y le dije, bueno, desde ahora renuncio. Se terminó mi trabajo. Y entonces determiné irme. ¿Por qué, hermano? Porque ya le había yo dicho desde hace un año, no podemos estar ahí sometidos, libres en el Señor. Fui al campamento, fue bendición. Dios habló en los campamentos a mi vida, hermano, para servirle. Y le puedo decir una cosa. Ese mismo hombre, hermano, que me decía, se te va a secar el cerebro por leer la Escritura. Un día con un montón de problemas matrimoniales, hermano, me llamó. Me sentó ahí en un sofá y me dijo, quiero platicarte algo. Y me comenzó a comentar todo lo que estaba pasando matrimonialmente. Y me dijo, quiero un consejo de tu parte. Hermanos, yo pensé que nunca iba a llegar ese momento. Un hombre que menospreció lo que yo creía, ahora pedía un consejo de uno más joven que él, sin casarse, pero que entendía lo que Dios decía. Y yo le dije tal y tal consejo, lo que tenía que hacer. Yo le dije lo que la palabra de Dios dice. Probablemente la entendería, no la entendería, pero lo que te digo es que si tú te mantienes en donde debes mantenerte, fiel a Dios, un día te van a respetar por quien eres. Un día la gente va a decir, es cierto, esa mujer era en serio lo que estaba viviendo, era en serio lo que decía, esa jovencita era en serio lo que estaba diciendo. Y no estaba jugando, estaba viviendo y estaba tratando de vivir para Dios. Esta mañana, hermanos, aquí entendiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, comprendiendo, hermanos, qué es lo que Dios espera de nosotros. Fidelidad. Hermanos, cree disciplina. La disciplina se forja aunque usted quiera o no quiera. Todas las mañanas levantarse y leer la Escritura, meditar durante la tarde, meditar durante la noche. Día y noche meditarás en ella, dice la Escritura, y entonces te irá bien. Todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué? Porque cambiará tu corazón. Tus emociones ya no gobernarán tu vida. Es que hoy en día quiero y mañana no quiero. No, eres un hombre estable, firme y sólido en las decisiones que debes tomar, como Daniel lo hizo, hermanos. Que Dios bendiga y Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Comencemos donde Dios quiere. Dios me les bendiga, hermanos.